charla debate, de presentación de libros, que nos permite precisamente también la virtualidad. Así que muy agradecidos a Román Mayorá, a Josefina Singolani, a Daniel Aguilar de que hayan aceptado ser parte de este ciclo de conversaciones que, como decía antes, forma parte también del programa y del plan de la maestría en estudios culturales de la Universidad Nacional de Rosario en su modalidad virtual. Para hoy, tal como la invitación lo indica, bueno, música, cultura e investigaciones sobre rock desde las ciencias sociales. Tenemos el gusto de tener, como decía la doctora Josefina Singolani, al magíster Román Mayorá y al doctor Daniel Aguilar Rodríguez. Ambos participaron, además a partir de la escritura de capítulos, artículos del libro Después del Final, Teorías, Historia y Nostalgias del Rock, que fue publicado recientemente este año por la Universidad de La Sabana de Colombia. Aprovechamos esta instancia, obviamente, para presentar el libro y al mismo tiempo para también entrarle a este vínculo entre música y rock y lo que es la investigación en el campo de las ciencias sociales. Los presento brevemente a los tres y ya iniciamos el diálogo otra vez agradeciéndoles que hayan tenido la amabilidad de participar y dándoles la bienvenida a quienes están aquí, que como decía antes, obviamente queda abierto el chat y luego de las exposiciones también habilitar el diálogo de lo que puedan querer preguntar o decir a propósito de la temática. Josefina Singolani, licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente trabaja como becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas en Argentina, el CONICET. Es docente de la Facultad de Trabajo Social también ahí en la Universidad Nacional de La Plata. Y le gusta escuchar música desde que tiene uso de razón, además intenta tocar la guitarra y desde hace años mira la ciudad con otros ojos en función también de pensar desde el marco de la antropología urbana el vínculo que allí se inscribe entre el arte y el espacio público. Román Mayorá, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos y magíster en Estudios Culturales por la Universidad Nacional de Rosario. Román, precisamente, como decía nuestra directora, Sandra Valdetaro, presentó hace no tanto tiempo, como dice Román, una excelente tesis de maestría, es docente universitario, coordina la Tecnicatura en Gestión Cultural en la UNER, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, ha publicado diversos artículos, obviamente también ha participado de este libro colectivo al que hacíamos antes referencia y trabaja en cuestiones vinculadas a los estudios culturales y la gestión de la cultura. Por su parte, Daniel Aguilar Rodríguez, comunicador social, periodista de la Universidad de Externado de Colombia, magíster en Sociología por la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Sociología por la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Sus áreas de interés han girado en torno a la comunicación y la cultura, así como a la forma de participación política a través de los distintos medios sociales. Ha sido profesor invitado en distintas maestrías y doctorados de comunicación social y ciencias sociales latinoamericanas y más allá. Y actualmente es profesor investigador en la Universidad Externado de Colombia. Los dejo para que ustedes, Román, Josefina, Daniel, expongan sobre este vínculo, sobre este campo, área de investigación entre música y rock y presenten el libro que también hoy tenemos la suerte de poder compartir. Muchas gracias. ¿Está bien si me tomo la palabra? Sí, por favor. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Lautaro, Román, Josefina, qué gusto verles. Gracias a la profesora Valdetaro y a todos los profesores de la maestría por permitirnos este espacio para dialogar, para conversar, para compartir, que finalmente yo creo que ahí es donde hacemos academia, finalmente compartiendo nuestras experiencias, nuestros conocimientos, discutiendo, debatiendo, llegando a puntos de encuentro. Para mí es un placer estar hoy acá con ustedes y poder comentarles sobre lo que hemos venido haciendo desde Colombia, lo que he venido haciendo yo particularmente con mi trabajo en torno al rock, que es una de las pasiones de mi vida.
Y yo quisiera entonces, si suena ese yo suena un poco reiterativo, van a pensar que soy tremendo ególatra, pero quisiera comenzar hablando sobre cómo llegó el rock a mí y por qué eso llega, finalmente termina en esto, que es de alguna manera lo que nos permitió conocernos con Román, con Josefina y de alguna manera establecer este diálogo que tenemos hoy en día. Yo soy un hijo de hippies, nací en el 76, yo digo que con suerte no me llamé Sunshine Aguilar, pudo haber sido una posibilidad. El rock and roll siempre estuvo en mi vida, soy hijo de socióloga y de arquitecto hippies, entonces el rock, crecí en una casa llena de rock, salsa y Silvio Rodríguez, era lo que había, y libros. Y finalmente terminé estudiando música y el rock fue, yo veo el rock en 4 momentos en mi vida. Primero el rock como mi espacio, el espacio en el que yo crecí. Luego el rock, el espacio en el que me desenvuelvo como músico. Tuve la fortuna de haber vivido los álgidos años 90 en Bogotá como rockero, cuando había pelo y podía dejarme el pelo largo y cresta y todas esas cosas chéveres. Hace 25 kilos también. Luego el rock como un espacio de interés ya académico, cuando comienzo a leer, a hacerme preguntas, a reflexionar en torno a qué significaba hacer rock, qué significaba ser rockero. Y finalmente el rock como un espacio ya de investigación. Son como esas 4 grandes áreas. En esas preguntas y esas reflexiones que van surgiendo a lo largo de la vida de uno como joven rock and rollero, de pronto que está terminando el bachillerato y comenzando a estudiar comunicación social con la intención de ser periodista algún día, pero que luego termina estudiando sociología, haciendo la maestría, el doctorado, y ya el rock comienza a adquirir un sentido más interesante desde la academia. Y es como el rock me permitía conectar con otras áreas del conocimiento, por una parte, cómo me permitía entrar en diálogo con otras disciplinas, con antropólogos, filósofos, psicólogos, sociólogos, comunicadores, economistas. Nos gustaba el rock y bueno, y cómo el rock terminaba siendo una excusa para hablar de otras cosas. Así tuve la fortuna de inventarme un día una clase que se llamó Comunicación, Contracultura y Rock and Roll, que la dicté varios años. Y luego un proyecto de investigación que funcionó durante 3 años en la Universidad Externado de Colombia, que se llama Cartografía Social del Rock Bogotano en 3 asaltos. 3 asaltos porque son los momentos, la llegada del rock, que el rock llega y muere en el 70 y pico en Colombia, lo mató el merengue y la salsa. Y luego el resurgir en los 80 como el ave fénix y esa gran explosión de los años 90. Ahí me encuentro en ese interés, en esas clases, en esa búsqueda, me encuentro con reflexiones muy interesantes y me encuentro con gente maravillosa, con gente como Sergio Roncayo y como Enrique Uribe, Youngblood, con quienes un día, y lo voy a decir así desparpajada, de manera desparpajada como fue, en medio de un whisky, escuchando Def Leppard, dijimos, vamos a escribir el libro que no hemos podido leer. Vamos a abrir una convocatoria para las personas que quieran aportar a ese libro que quisiéramos encontrar en los anaqueles. Y bueno, ese fue este libro, que es el que de alguna manera nos convoca y nos permitió encontrarnos después del final, Teorías, Historias y Nostalgias del Rock, en donde nos encontramos con Sergio Roncayo, filósofo, una de las mentes más brillantes que ha tenido mi país y que se nos fue muy temprano, se nos fue
en medio de la edición del libro. Enrique Uribe es también uno de los tipos produce prolíficamente en el campo de la comunicación, y decidimos hacer esto, emprender esta locura para encontrar ese espacio que nos permitiera debatir desde las diferentes áreas del conocimiento. Cuando yo comencé a estudiar, me encontré que había muchas cosas en los años 90 sobre el rock. Muchos estudios desde los culturalistas, desde los estudios culturales en Latinoamérica. En Colombia y México principalmente encontramos muchas aproximaciones a comprender el rock en nuestros países, pero desde una perspectiva más de las identidades, de la configuración de esas identidades colectivas. En algún momento alguien habló incluso de las tribus urbanas, muy mafesoliana la percepción también, pero esa concepción muy desde las identidades, que es importantísima, es valiosísima, pero que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que también era una limitante, era limitada. Cuando hablábamos de que queríamos escribir el libro o editar el libro, que siempre quisimos leer era ese libro que nos evocara otras categorías, que nos evocara otras miradas, otras reflexiones, y que de alguna manera es a lo que llegamos acá. El libro después del final, Teorías, Historias y Nostalgias del Rock, es un encuentro entre comunicadores, entusiastas de la antropología, de la sociología, músicos, y cada uno hablando desde su propia perspectiva, desde su propia ubicación, ¿cierto? De su situación epistémica. Y ha sido una experiencia maravillosa. Así que ese niño hippie, ese niño hijo de hippies que creció como punk, porque claramente un hijo de hippie es punk, o es ultraconservador, pero en mi caso fui el punk. 40 años después termina cumpliendo o dando paso a ese gran sueño, y es consolidar esa reflexión que además trasciende las fronteras colombianas. Están Josefina y Román acá, Argentina, también está desde el País Vasco, está Minerva Campion, aportando cosas. Ella es del País Vasco, pero está haciendo una investigación maravillosa aquí en Colombia sobre el punk, el rol de las mujeres en el punk, y sobre todo la relación con los fanzines. Y bueno, este es el primer paso. Quería arrancar así para contarles cómo ese niño que pudo haberse llamado Sunshine Aguilar o John Lennon Aguilar, hoy está aquí teniendo el placer de compartir con ustedes y hablar sobre esta relación maravillosa entre rock y ciencias sociales, que yo creo que es una de las cosas que a mí personalmente se convierte en un motor, ¿cierto?, de interés en mi vida profesional. Hago mutis por el momento para darle el paso a Josefina, a Román, y para que luego charlemos nosotros y nos contemos nuestras experiencias, cómo llegamos al libro, cómo llegó el rock a nuestras vidas, cómo llegamos nosotros al rock también. Y nada, les cedo el paso. Bueno, gracias Daniel. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Especialmente gracias a Román por la invitación, a Sandra y a Lautaro. Como decía Daniel, la verdad que siempre rico los encuentros, en el sentido que también creo que toman relevancia y significancia también para uno y para los demás cuando podemos compartirlo, sobre todo a veces en carreras o en procesos de investigación que son bastante solitarios, a veces individuales, por momentos más o menos, pero creo que siempre es para valorar poder compartir lo que uno trabajó, lo que uno encontró en el campo con otros pares también interesados en la temática. Bueno, voy a contar un poquito
cómo llegué a estudiar rock, y también voy a después a finalizar contando algo sobre mi aporte en el libro. Contarles en primer lugar, bueno, que estudié sociología acá en la Universidad Nacional de La Plata. También me voy a remontar no a la niñez, aunque también soy una niña media hija de hippies. También había rock y mucha radio, sobre todo, y música, radio, rock and roll. Pero me quiero remontar más hacia la adolescencia. Yo empecé a estudiar sociología acá en La Plata cuando tenía 18 años, me egresé del secundario en el año 2004, y justamente cuando me anoto en la carrera, ese verano, digamos, de transición entre el secundario y la universidad, sucede en Argentina lo que hoy podemos llamar como el acontecimiento Cromañón. Ese 30 de diciembre de 2004, yo estaba en mi casa, tenía 18 años, estaba terminando de cenar, haciendo ahí tiempo, esperando al otro día que era el festejo del fin de año, y bueno, empecé a ver lo que veíamos todos en la televisión, que eran las primeras noticias que acercaban esta triste realidad que tenía que ver en primer lugar con el incendio en un boliche. Bueno, con el paso de las horas y de los días nos fuimos enterando que lo que había sucedido allá no había sido específicamente un incendio, sino que había sido un accidente, digamos, desatado por un elemento pirotécnico arrojado del público mientras tocaba una banda de rock. Y lejos de producirse un incendio, bueno, lo que ya todos sabemos, se corta la luz del lugar, el lugar presentaba muchas falencias edilicias, no podía haber estado habilitado, y entre el corte de luz y las puertas de emergencia cerradas y la sobrecapacidad de personas, ese lugar se convirtió en una trampa para muchos jóvenes, entre los cuales alrededor de 2.000 quedan con secuelas y sobreviven, y otros cerca de 200 fallecen esa noche o los días posteriores. Fue ese acontecimiento el que a mí en parte me llevó a comenzar la carrera de sociología, muy atravesada por eso, porque no solo porque me gustaba la banda que tocaba esa noche y la había ido a ver numerosas veces, sino porque muchos de mis amigos podían haber estado ahí esa noche, yo también podía haber estado ahí, y porque también uno se siente, o por lo menos yo me sentí interpelada en ese momento, pensando que miles de veces había estado en espacios donde podría haber sucedido eso, o donde habían sucedido otro tipo de cosas, ¿no? Comienzos de incendio de banderas, avalanchas del público, más de una vez me había ido con alguna pierna cortada o golpeada o demás, o de ir a ver un recital y que sea en un sitio donde se inundaba, donde los cables estaban a la vista. Entonces fue ese acontecimiento que me generó, digamos, como decía, cierta reflexión también sobre mis prácticas en torno al rock, y también como joven, ¿no? Al principio, digamos, empecé a interpelar un poco el mundo del rock desde las cuestiones más de juventudes. Entonces, bueno, empecé a estudiar sociología, ya del segundo o tercer año empezamos a conocer lo que era la sociología de la cultura, me empezó a gustar mucho todo ese marco teórico y esa vertiente de la sociología, y cada vez que estaba la oportunidad de hacer algún trabajo, una primera aproximación a investigar algo, empecé a tratar de pensar ese acontecimiento de Cromañón, a pensar el rock, a pensar sus prácticas, sus significaciones, analizar un poco más etnográficamente el circuito de rock en la ciudad de La Plata. Y finalmente, para egresarme y poder entregar esa tesina de licenciatura, que es como un ejercicio de investigación ampliado, que nos pide la universidad, la facultad para poder recibirnos, ahí sí, bueno, me di el gusto de poder trabajar específicamente con Cromañón. Hice una investigación que tenía que ver con atender a los cambios que Cromañón había generado en las prácticas del rock y en cómo las personas significaban al rock a partir de ese acontecimiento, y trabajé con sobrevivientes de Cromañón y con padres y madres, con familiares de víctimas, y también con seguidores
de la banda, de callejeros que no habían estado allí esa noche, pero sí que habían visto también fuertemente reconfiguradas sus vidas a partir de eso. Bueno, así fue como luego me decidí por el lado de continuar la carrera, por el lado de la investigación, apliqué una beca de CONICET e hice un doctorado en Ciencias Sociales dejando Cromañón un poquito de lado, me dediqué específicamente a mirar el circuito de rock en la ciudad de La Plata, pero con una pregunta inicial que tenía que ver con Cromañón, o con esa operación mediática que habíamos visto, que era culpar o culpabilizar a un sector particular de la sociedad por lo que había sucedido esa noche. Más allá de que la mayoría de la sociedad tenía en claro, ¿no? o aparecía más claro que había responsabilidades políticas, juicios y demás, a mí me llamaba la atención cómo lo que había sucedido en torno a un conjunto de jóvenes que por escuchar determinada música se les había otorgado así linealmente, casi como una hipótesis burdiana de la homología, que por gustar de determinada música realizaba determinadas prácticas. Esa linealidad y sobre todo eso que cae sobre un sector de rock denominado entre muchas comillas rock barrial, fue lo que a mí me impulsó un poco para ver qué pasaba con eso acá en La Plata y también ante el florecimiento de la escena indie, no solo en La Plata, sino a nivel nacional, pero que en La Plata, con el post-Cromañón, el indie tiene un crecimiento exponencial y muchas de las bandas de rock barrial de la ciudad habían dejado de tocar también, además de que el circuito ya no era propicio, ¿no? Para esos recitales multitudinarios, sobre todo ahí en el 2005, había muchas clausuras y demás, también porque habían sentido esa fuerte crítica sobre sus espaldas, bueno, y había bandas que alentaban a llevar pirotecnia, alentaban a las previas, a un montón de cosas, había que seguir, ¿no? Pudiendo pararse un escenario con todo lo que había sucedido. Entonces, con esas preguntas iniciales comencé a investigar el circuito de rock acá en la ciudad de La Plata, mirando específicamente cómo se conformaba ese circuito y atendiendo a las disputas y a los consensos que había acerca de, bueno, ¿qué es el rock platense? En ese sentido realicé una tesis de carácter etnográfico, comencé también a acercarme lentamente a algunos aportes de la antropología urbana, y fui dejando de lado bastante la cuestión juvenil para empezar a mirar el vínculo entre música y ciudad. Entonces, a partir de esta exploración etnográfica, pude realizar, no sé, cartografías de los músicos, pude seguirlos en sus recorridos cotidianos, acompañarlos en sus tareas diarias más allá de lo musical. Y fue una investigación de aproximadamente 6-7 años que me permitió conocer en profundidad un corte o un pequeño mundo adentro del gran mundo del rock platense. Y de ahí, para cuando llega la convocatoria, la posibilidad de poder enviar un capítulo a este libro, que una compañera del laboratorio donde trabajo acá en la facultad me dice, mirá José, esto es para vos, fíjate, mandá algo, qué sé yo. Yo estaba justo ahí medio terminando la tesis y pensé, bueno, miré más o menos los lineamientos que había, dije, bueno, voy a mandar algo que pueda resonar también por la localía, porque a veces es difícil, uno mira, ¿no? Está con esa lupa microscópica de la etnografía, esa descripción densa, mirando mundos tan chicos que a veces es difícil convertir eso en un tema de interés para personas que están más allá de la ciudad o para hacer hablar ese caso de algo más que de esa particularidad. Entonces decidí poder contribuir al libro con un capítulo que tiene que ver con pensar a la tradición. Específicamente pensar el proceso de selectividad de la tradición de Williams, el que seguramente a todos nos suena, ese proceso, mirarlo en el rock platense. A mí me interesaba, como dice Williams, ¿no? Un proceso de selectividad de la tradición tiene que ver con elegir una porción de historia del pasado para darle actualidad en el presente, pero también para
generar, ¿no?, ese sentido de continuidad futura. Y el proceso ese de selectividad de la tradición, entendido como algo siempre en movimiento, difícil de captarlo estático en una fotografía, siempre en movimiento y siempre dinámico. Y a mí lo que me había llamado la atención era que a través de un trabajo con fuentes que hice con 2 o 3 periódicos, con 2 revistas especializadas de rock de la ciudad, bastante conocidas, y alguna que otra revista o suplemento, me empezaron a llamar la atención algunas recurrencias y irregularidades cuando se contaba la historia del rock en la ciudad de La Plata. Entonces no me voy a poner detallista para no aburrir sobre lo que avancé en el capítulo, pero sí decirles que había eso, por ejemplo, el uso o la necesidad de ubicar un origen común en el rock platense como momentos en donde se establecía comunidad con los rockeros, pero también señalar otros momentos disruptivos cuando la prensa tenía esa necesidad de marcar diferencias entre las vertientes al interior del rock. También lo que pude ver allí era el uso común, ¿no?, de algunas representaciones y palabras, como digo, de la noción de comunidad, pero también la noción de familia y de hermandad cuando se habla del rock en determinadas circunstancias, pero de repente adentro de esa comunidad también había muchas omisiones, como identifica Williams en este proceso de selectividad de la tradición. Por momentos se trata de incluir y se incluye ese todo, y por momentos se hacen esas omisiones, y había muchas bandas, sobre todo las ligadas a la vertiente barrial del rock, que eran dejadas por fuera. Había revistas de rock que tenían 7 o 8 años en la trayectoria de la ciudad, que mensualmente en su tapa dedicaban un espacio a una banda, publicitaban los shows, hacían entrevistas, y había bandas que sistemáticamente eran dejadas por fuera. A mí me costó un montón sostener, o sea, mostrar esto, porque muchas de las personas con las que yo trabajaba, digo, hasta en parte algunos de los jurados de mi tesis y demás, venían más del mundo de la comunicación, eran periodistas, entonces me han llegado a decir, no, José, esto no es así. Así que me tuve que poner a hacer un trabajo más cuantitativo, mostrando cuántas tapas de revistas le habían dado a las bandas que venían de determinada vertiente, cuántas bandas le habían dado a tapas le habían dado a las bandas indie y demás. Así que así, entre ese trabajo de análisis del discurso y de fuentes, pude aportar en este capítulo, que digo, es parte de una investigación mayor. Y también mostrar ahí un poco las conclusiones, hoy lo repasaba y veía lo que señalé allí, que tiene que ver por esto que decía también Daniel, bueno, de qué nos permite hablar el rock, o de qué más nos permite hablar, o de qué podemos mostrar a través del análisis de un caso. Y un poco ahí en las conclusiones yo planteo que también este análisis de la tradición o de la construcción de la tradición en el rock local nos permite ver disputas acerca de la clase, disputas acerca de los clivajes temporales que se dan en un montón de lenguajes artísticos más allá del rock y del caso de la música en particular. Como es algo que, digo, no sé, hay que, leyendo los trabajos de Infantino, para el caso del circo, de Hernán Morel para el caso del tango, y otros trabajos para otras prácticas artísticas, como siempre están latentes y están vigentes las discusiones acerca de el origen de los movimientos, ¿no?, de la historia, el punto cero de la historia, y también esos debates atravesados por cuestiones de clase, de género y demás. Así que bueno, voy a dejar acá para no acaparar la palabra, le paso el turno a Román y bueno, agradecerles de nuevo. Después la seguimos. Bueno, gracias, Josefina. Quiero empezar, bueno, también agradeciendo a la maestría por esta invitación. Para mí es un momento especial porque soy egresado de esta maestría, así que me resulta siempre muy grato volver a conectarme con Rosario y con la universidad. Yo pensaba un poco mientras Daniel y Josefina comentaban de cómo llegamos, ¿no?, a la música, cómo llegamos al rock. Yo pensaba, bueno, yo llegué al rock también un poco por la música, por la ejecución musical, cuando era adolescente, estudiando batería y percusión y después vinculándome a otros músicos.
Y un poco de ahí también me surge la pregunta, ¿no? De qué pasa con la música, más allá incluso del rock. ¿Qué pasa con los músicos? ¿Qué hacen los músicos? Que es una actividad, en muchos casos, tan vocacional, pero a la vez tan apasionada, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me movilizaba la pregunta, charlar en los ensayos, ver en qué andaban los músicos. Pero más que arrancar por ahí, quisiera arrancar por una efeméride que esta semana en Argentina está como muy marcada, y es que este sábado es el 70 cumpleaños de Charly García, y también hubiera cumplido 70 años Federico Moura, cantante de Virus, banda platense, que Josefina menciona en su capítulo, además, porque hoy lo estuve chequeando y vi que lo mencionaba. Y bueno, y también porque las dos figuras para mí son relevantes. Charly García fue el primer músico que yo investigué cuando iba al bachillerato, al colegio secundario, en una investigación que nos hicieron hacer sobre un personaje de la cultura argentina, y de adolescente se me ocurrió que Charly era una persona ideal para investigar en ese momento. Estoy hablando alrededor del año 2000, cuando Charly había propuesto tirar muñecos de un helicóptero al Río de la Plata en un acto que organizaban las Madres de Plaza de Mayo, y se armó una terrible polémica por eso, al final no se hizo. Y Federico Moura, porque lo investigué para mi tesis de comunicación social, de licenciatura, cuando, bueno, yo me propuse hacer en esa tesis de grado una indagación sobre los lugares o el lugar que ocupaba lo que podría llamarse música pop o sonidos pop dentro de la narrativa del rock argentino. Entonces, ver qué tensiones se disputaban ahí, qué pasaba con la inclusión o el rechazo de ciertas propuestas que no encajaban en la definición más clásica de rock en términos de distorsión sonora, ¿no? Y estética. ¿Qué pasaba con la inclusión o la exclusión de esas propuestas dentro de la narrativa historiográfica, periodística y demás de lo que llamaríamos el rock en Argentina? Entonces esas dos figuras a mí me parecen, en mi propia trayectoria académica, fundamentales, porque son dos personajes muy importantes y muy caros a la tradición del rock en Argentina, y que me permitieron a mí comenzar lentamente a indagar en la cultura rock. Y a leer, ¿no? A ponerse al día también con una biblioteca, que es muy interesante, muy rica. Y llegué a la maestría en estudios culturales en Rosario, ya pensando en aquel 2012 lejano, en un tema de investigación que tenía que ver con pensar la producción cultural actual, no ya vinculada a lo que sería el rock argentino, que en general está producido en Buenos Aires, o algunas conexiones también obviamente en La Plata y demás, sino más situado en la región del litoral argentino, y pensar la estética del rock y la estética de la cultura pop también, producida en estos lugares. Tenía mucho tema, obviamente eso se fue achicando con el tiempo, y también fueron pocos meses después de la presentación de la tesis en Rosario, que me llegó la convocatoria de este libro que estaban pensando Daniel junto a Enrique y a Sergio. Estaba pensando ahora que me llegó al mismo tiempo, tanto por mi director de tesis, que fue Víctor Leonarduzzi, como por Sandra Valdetaro, que está acá conectada hoy, la convocatoria que había publicado en Facebook Sergio en ese momento. Y lo primero que me llamó la atención fue el título. Creo que es un gran título el que pensaron Daniel, Enrique y Sergio después del final. Me parece que es un título que permite abarcar tantas discusiones respecto a la cultura contemporánea, y en particular al rock. Y lo segundo que me llamó la atención, y que fue por donde yo me decidí a enviar un capítulo para proponer en este libro, era el interés de los editores, de los compiladores del libro, de pensar en las teorías también vinculadas al rock, que era algo que a mí me resonó mucho, porque era algo que en mi propio trayecto académico, en mis propias lecturas, hay una serie de teorías como que todos conocemos, ¿no? Que están muy vinculadas a los estudios culturales, a la sociología del rock y demás, pero que a veces en las ediciones más recientes y más locales y más regionales no aparecía por ahí tanto el interés por pensar teóricamente el problema de estudio. Me parece que esta cuestión de pensar epistemológicamente me parecía súper arriesgada la apuesta, pero arriesgada en el mejor sentido, ¿no? Como que podía aportar mucho. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué de la investigación que yo había hecho, que hacía muy poquito había presentado en la maestría en estudios culturales, podía aportar? Y me decidí por pensar desde el punto de vista de la teoría. Para eso tomé un enfoque
que había desarrollado como parte de un seminario de lectura dirigida inicialmente en la maestría, y que luego terminó siendo parte de los fundamentos de la tesis, ¿no? Del marco teórico de la tesis, y que también pude discutir con otros investigadores vinculados a la economía creativa y a los estudios culturales, que tiene que ver con un planteo de un autor alemán que se llama Boris Groys, bastante conocido o bastante en boga actualmente, donde él plantea un poco, bueno, cómo se produce la innovación en la cultura, cómo surge lo nuevo en la cultura. Entonces, pensando en este título, ¿no? Después del final, yo lo que me propongo, lo que me pregunto en este capítulo es de qué forma la autenticidad en la cultura rock se renueva, produciendo diferentes tipos de innovaciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto me llevó a una serie de reflexiones de índole conceptual, ¿no? Teórica, que no quisiera reproducir en todo su detalle porque sería aburrido para esta hora y este público, pero básicamente lo que Groys plantea, que lo plantea para la cultura en general, es que en toda la cultura, en todos los sistemas culturales, hay una dinámica entre tres dimensiones que identifica él, que son la de la producción cultural, la producción cultural valiosa socialmente, la cultura del pasado, que está en un archivo, que puede ser tanto un museo como una biblioteca, como un blog, y lo que él llama la basura cultural o el espacio profano. ¿Sí? Y cómo en esa dinámica se va renovando todo el tiempo la cultura, porque nuevas producciones culturales retoman cosas del archivo, las readaptan, o van a la basura, al tacho de basura, y traen cosas de ese tacho de basura para representarlas, ¿sí? Y esa dinámica hace que la cultura se renueve, y un poco yo trato de pensar en el capítulo cómo eso funciona para el caso del rock. Repasando algunos momentos de la historia, como por ejemplo alguna parte de la discografía de los Beatles, y cómo también fueron reelaborando en base a las tecnologías, toda esta cuestión de la postproducción, de la cual el rock hace parte muy fuertemente del estudio de grabación, ¿no? Con la grabación multipista, los efectos, las sobregrabaciones y demás, desde los 60, desde los Beatles en adelante, justamente. Y a la vez me permitió un poco este capítulo que presenté y que me permití presentar al libro, hacer alguna discusión sobre un crítico musical inglés que se llama Simon Reynolds, tiene un libro bastante conocido, se llama Retromanía, donde la hipótesis un poco del autor es que la cultura pop estaría volviéndose adicta a su propio pasado, y justamente repienso esa hipótesis en base a esto que comentaba recién, ¿no? A la teoría de Groys, y cómo en realidad esa adicción al pasado es un movimiento regenerativo hacia el futuro. Es un poco ese el planteo general que traté de hacer en este capítulo desde un punto de vista bastante teórico, no tanto de estudio de caso, aunque mi tesis y mi investigación para la maestría tenía toda una parte de estudio de casos, pero que dejé afuera de este capítulo para el libro. Y mucho de lo que aprendí y estudié también en la maestría, y acá salgo un poquito del capítulo que presenté, me ha permitido también seguir indagando y seguir investigando. Este año, aquí en la Universidad de Entre Ríos, acabamos de finalizar un proyecto de investigación donde hicimos entrevistas a músicos locales. Paraná es una ciudad capital de provincia, pero es una ciudad bastante chica. Entonces indagamos un poco en las subjetividades de los músicos locales, en las historias de vida y cómo se han desarrollado, ¿sí? Cómo aprendieron música, de dónde sacaron los instrumentos, dónde tocan, cómo viven, de qué viven, ¿sí? Eso nos permitió mapear un poco el estado de situación de la música local, que era también una deuda personal y que me parece que nos permite aportar también desde la universidad al campo cultural de la región. Y ahí, bueno, ya un poco cerrando sobre mi intervención vinculada a esta primera parte, ¿no? De la charla, cuando escribíamos algunos mails con Josefina, Daniel, y hoy al principio, antes de comenzar esta charla, yo me preguntaba, y voy a hacer como la pregunta también para que quede, ¿cuánto ha cambiado la investigación también sobre el rock en el último tiempo? Me parece que, al menos en el contexto argentino, que aprovecho, no lo dije hoy, es un gusto poder contar con Daniel acá, porque desde que toda esta idea empezó, siempre yo pensaba cuándo presentaremos el libro en Argentina, y estar hoy haciéndolo me parece que está buenísimo. Yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la investigación sobre rock? Y en Argentina decía,
yo veo que hay como una deriva de ciertos enfoques que tienen que ver más con la estética, la cultura, la identidad, las narrativas, hacia otros enfoques que tienen que ver más con indagar sobre cómo se produce, cómo se gestiona las escenas musicales. Me parece que también tiene que ver con la edad del rock, ¿no? Con que el rock ya no es una música tan joven y que en ese sentido no hay sorpresa por esa irrupción de algo que hace ruido y que genera pasiones tan fuertes, sino que, bueno, ya está establecido, ya sabemos que hay bandas de rock y empieza a imponerse lo que yo diría una mirada más materialista, ¿no? Ver, bueno, cuáles son las condiciones materiales sobre las que se produce, sabiendo que esas condiciones materiales históricamente fueron muy malas y que quizás se justificaban en alguna época que fueran malas porque había mucha juventud y mucha pasión, pero hoy claramente el rock dejó de ser una cultura tan juvenilista y pasó a ser una parte de la cultura integrada, y eso impone otras preguntas a la investigación social. Yo veo mucho eso hoy, que hay mucha pregunta por cómo se genera, cómo se gestiona, cómo se produce la música, cuáles son los marcos legales sobre los que se desarrolla la música, y me parece que es muy interesante para el porvenir de la música en general, de la música popular, más allá del rock, hacerse este tipo de cuestionamientos y de preguntas, ¿no? También pensando en esta cuestión de que el rock hoy parece estar en todos lados. Parece como que el rock explotó en algún lugar y esto que algunos dirían que fue la muerte del rock, en realidad fue el rock renaciendo en un montón de expresiones culturales que no tienen nada que ver con el rock, pero que retoman sus actitudes, retoman sus principios identitarios, retoman las mismas interpelaciones subjetivas. Así que bueno, dejo estas preguntas como para empezar a charlar, pero vamos por donde Daniel y Josefina también tengan ganas de recorrer en el resto de la charla. Yo quisiera retomar un poco, a propósito, Román, de las preguntas que planteas. Esa última me parece linda y me recuerda mucho un graffiti que vimos en Bogotá, y de hecho que fue uno de los detonantes en torno a esto. Y era, alguien escribió una pared, decía, el punk no ha muerto, puntos suspensivos, son los papás. Y nos pareció bellísimo. Bellísimo, claro, yo ahorita tengo 45 años, hace 25 años yo andaba con una cresta y toda esa clase de cosas, y decíamos, ahora estamos nosotros aquí, viejos, barrigones, calvos, estamos haciéndonos reflexiones sobre qué ha pasado, no solamente desde nuestra propia experiencia como músicos, sino desde nuestra experiencia desde la academia, haciéndonos preguntas que nos llevaban precisamente a pensar eso, ¿dónde está el rock? Mucha gente decía, y lo escucho todo el tiempo, el rock ha muerto, el reggaetón se ha tomado cosas, la salsa, el merengue, por ejemplo, en el caso colombiano en los años 70, que, digamos, sepultó el rock and roll, pero el rock and roll siempre ha estado ahí. Y además tiene unas características que lo hacen interesante. Está en todas partes, a donde uno vaya, va a encontrar una banda de rock and roll. Pero además es esa adaptabilidad que tiene el rock. Que el rock suena diferente en el contexto en el que se da. El rock argentino es diferentísimo al rock colombiano, como lo es el rock mexicano o el rock peruano, en sus narrativas, claro, todos utilizan guitarra eléctrica, batería, el bajo, porque digamos ese es como el ADN, pero esa reconfiguración en los contextos propios culturales hacían interesante y además hacían importante hacer una reflexión, hacernos preguntas, mirarlo desde esas perspectivas teóricas, como lo planteas tú, que yo creo que es lo que lo que nos lleva a pensar es, ¿por qué no hemos leído ese libro? ¿Dónde están esas reflexiones que nos llevan a otras interpretaciones, incluso más allá de lo identitario? Yo decía un poco que, a propósito de la otra pregunta que planteabas sobre bueno, ¿qué ha cambiado en la investigación? Yo les contaba, cuando nosotros yo comencé a estudiar el rock, a estudiarlo. Me encontré muchísimas cosas, sobre todo en México y en Colombia, desde la perspectiva, desde los consumos culturales, desde la constitución y configuración de identidades, en relación con unos consumos, con unas prácticas particulares, pero que en su momento, claro, eran súper importantes los aportes, pero que termina uno viendo que de alguna manera se quedaron como unas miradas muy taxonómicas, ¿no?
los punqueros son de esta manera, se visten de esta manera, estas son más sus manifestaciones estéticas, estos son sus discursos, esta es su performance, y estas son sus prácticas territoriales y todo eso. Pero ¿en dónde estaba, por ejemplo, otras reflexiones desde por ejemplo, la configuración, ya no desde las identidades, sino, por ejemplo, una perspectiva más bordiana, desde esa configuración del hábitus? El rock es una forma de ser. El rock es un modo, es un uso. Y cómo eso genera procesos identitarios, claro, también. Pero cómo eso se convierte en una forma de hábitos. El tipo de prácticas que en las cuales se genera el rock. Y, y que salen desde el rock. Es decir, yo me pongo a pensar, el caso colombiano, en los 90 hubo una explosión del rock and roll. Bueno, fue a nivel mundial. Sí, en los 90 es como ese surgir nuevamente, la explosión del grunge en los Estados Unidos, de ese sonido típico manchesteriano del Reino Unido. Pero Argentina, Colombia, México, Brasil, Perú estaban haciendo cosas importantes. El caso colombiano, por ejemplo, es interesante porque éramos jóvenes que estábamos enamorados de nosotros. Estábamos enamorados de una nueva constitución. Estábamos enamorados de un momento en el cual Colombia estaba saliendo, entre comillas, de una oscuridad terrible. Les cuento, yo a los 16 años tuve que ver explosiones de carros bombas. Cuando estaba en la universidad en primer semestre, ver el asesinato de un político a una cuadra de la universidad. Colombianos hemos estado expuestos a una gran cantidad de violencia, cosas que nadie tenía por qué haber visto a esa edad. Y cuando llegan los 90 y merman las bombas, no podíamos salir a los centros comerciales, no podíamos ir a cine. O sea, casi que esta cuarentena no era nueva para nosotros, ¿sí? Pero cuando comienzan los 90 hay una nueva constitución, una constitución liberal, una constitución que reconocía a otros sujetos, que reconocía a las comunidades indígenas, que reconocía otras cosas, otras formas de ser colombianos, y que había sido ese cambio en buena medida dado por los jóvenes, y que ese cambio estaba siendo registrado en las canciones de rock. Ahí es cuando uno dice, caramba, el rock es un registro, es una forma de ir registrando lo nuestro. Y se convierte en un elemento interesante, ¿no? Pero requería otras miradas más allá de lo identitario. Rosana Reguillo, por ejemplo, cuando habla de los jóvenes como el concepto joven, como ese sujeto político, producto también de la posguerra, pero cómo eso va adquiriendo valor en nuestra América Latina. ¿Sí? En Colombia, en Argentina, en Chile, en cómo esas letras van transformando cosas. Cómo esas letras, ahorita mencionabas a Charly García, y caramba, es que son cosas que nos marcaron fuertemente. Son discursos que no murieron, que ahora son los papás, que ahora estamos dictando clases desde las universidades. Ya no tenemos pelo para cresta, pero creo que estamos empezando a mirar esos cambios desde la investigación que preguntas, Román. Y yo creo que de alguna manera, no como para echarnos flores acá, pero creo que este libro después del final es un buen paso, es un primer paso para mirarlo desde la sociología, como ahorita decía Josefina, que hace una aproximación maravillosa, ¿no? Ya para terminar, después del final, paréntesis que me parece importante, después del final es una canción de Kraken, que fue la primera gran banda colombiana tipo exportación, una banda de heavy maravillosa, y nos pareció lindo el título, precisamente por lo que evoca, después del final. Es que esto no se ha acabado. Es que hay más allá de esto que se supone que está muerto, pero que desgraciadamente se convirtió en una evocación terrible, pues un poco cruel.
y es: el libro llega después del final de la vida de Sergio. Ahorita mencionabas la convocatoria, y Josefina también la convocatoria, y cuando sale la convocatoria en Facebook. Esta convocatoria, las cosas del destino. Yo realmente soy poco religioso, les confieso. No soy religioso, pero esas cosas que uno no se explica. La convocatoria en Facebook la abre Sergio Roncayo el 24 de marzo del 2019. Y Sergio muere el 24 de marzo del 2020. Y eso eso fue una cosa terrible. A mí me llega la notificación, y con esto cierro, de que el libro estaba terminado desde la Universidad de La Sabana el 24 de marzo del 2021, cuando cumplía un año de muerto Sergio. Y bueno, son esas cosas mágicas que tenía que contarles. Así que ese título abarcador de después del final, de alguna manera, se convirtió en una premonición, porque el libro llegó después del final de Sergio, ¿no? Y ya, con eso termino, que me pongo sensible. Gracias, Daniel. Gracias. Es muy loco, ¿no? Yo también me quedé como sin palabras porque son esas cosas que marcan eso, marcan como algo que uno no sabe explicar. Sí, uno no lo explica. Yo pensaba un poco cuando vos comentabas, y bueno, no sé, Josefina, digamos, a mí me da la sensación hace un tiempo ya de que todas las teorías que hablaban del rock como una cultura juvenil hay que hacerlas a todas de nuevo, porque Claro. O sea, el rock es una cultura vieja ya, y es más, es patrimonial, o sea, hay un patrimonio, digo, sin ir más lejos, la ciudad de Buenos Aires tiene marcados un montón de sitios patrimoniales vinculados a grandes figuras de la música rock, y entonces, ¿de qué jóvenes estamos hablando? Es un poco, ¿no? No sé qué piensan, pero cuando vos comentabas esto, Daniel, recién, ¿no? De lo juvenil, pensaba en eso. Ahora me gustó mucho, en el chat entró Pablo Milani, saludando desde la ciudad de la furia. Eso dice mucho. Ese saludo es un saludo muy latinoamericano, ¿no? Es esa marca que ha dejado. Esos son esos contextos en los cuales crecimos. Y claro, ahora estamos desde las universidades, ya somos grandes. Me parece muy bonito. Sí, acá estoy. Daniel, gracias por tu charla. La verdad que me sentí identificado varias veces, exceptuando que sos hijo de hippies. Yo me tuve que hacer solito en el rock, pero bueno, comparto ese sentimiento tuyo. Y me encantó esa frase de entre amigos que dijiste: ¿por qué no escribimos ese libro que todavía no hemos leído? Creo que es un gran comienzo para sentarse a escribir, ¿no? Bueno, nada, escuchándolos a ustedes, a Román, a Josefina, la verdad que somos parte de la misma sangre, así me siento. O sea, los escucho a ustedes y como son una partecita mía y no los conozco. No tengo, creo que el rock formó parte de mí desde el principio de mi adolescencia. Me pegó muchísimo. Bueno, por una cuestión generacional, hay dos momentos que me pegaron mucho. Uno tiene que ver con el rock, otro no. Creo que la guerra de Malvinas me pegó mucho. Yo hice el servicio militar. Nací 10 años después de esa clase. Me pudo haber tocado a mí si hubiese nacido en ese momento. Me sentí muy identificado. Y el otro momento que me sentí muy identificado y que tranquilamente me pudo haber tocado a mí fue Cromañón, ¿no? Esa noche fatídica. Como dijo el Indio Solari, nosotros tocamos en lugares así y en lugares peores también. Y yo fui a ver conciertos en lugares como Cromañón y en lugares peores también.
Así que me pegó muchísimo y bueno, y admiro, Josefina, el trabajo que hiciste. En toda tu historia me pareció muy impresionante. A mí, la verdad que me emocioné hasta las lágrimas con todos los testimonios, con todo lo que salió, con todo lo que pasó después, con toda la lucha de los familiares, con todos los sobrevivientes, con todas las historias, porque creo que es un sinfín de historias, Cromañón. Yo creo que de acá a 20 años se van a seguir escribiendo historias y se van a seguir escuchando historias emocionantes de gente que perdió a familiares y también de gente que sobrevivió a eso y que estuvo muy cerquita y que vio todo eso, que vio la muerte increíblemente cerca como nunca antes y seguramente como nunca después. Creo que nos obligó a repensar. Me acuerdo de una frase de Pablo Semán, que es un sociólogo, que dijo que Cromañón había sido una venganza de clase. Me pareció buenísimo porque tiene que ver con todo el rock barrial, tiene que ver con toda lo que venía pasando y cómo terminó nuestra década del 90 acá, con el 2001 y bueno, y toda esa generación sin ninguna posibilidad, ¿no?, de nada, o dicho de otro modo, teniendo posibilidades cada vez menos, o sea, fue un momento de mucha dispersión y de mucho ocio y de no saber qué hacer con todo ese tiempo que estaba pasando y que al mismo tiempo no había trabajo, no había posibilidades. Los padres de esa gente se quedaron sin trabajo, los padres de esa generación se quedaron sin trabajo, no tenían nada para conseguir. Y creo que en algún momento se formó, no sé, bandas como 2 Minutos, por ejemplo, que salían del conurbano, que salían con Ataque 77, o sea, fueron bandas de garage y que se hicieron muy, muy de abajo, callejeros mismos, y bueno, y toda esa gente salió a tratar de pasarla bien. Y bueno, y creo que Cromañón terminó con una generación, terminó en realidad con un sueño que lamentablemente, bueno, se llevó 194 muertes y que después de ahí cambió todo, ¿no? Mentira que se solucionaron las cosas, pudo haber pasado al año, a los 2 años, a los 3 años, porque se volvieron a llenar lugares que cabían 1.000 personas y cabían 2.000. Tiene que ver con, una vez más, con la falla de control de las fuerzas policiales y de cada una de las jurisdicciones gubernamentales. Pero bueno, siempre va a ser una historia triste, Cromañón, y que nada, y que todavía nos faltan respuestas. Creo que cuando pensamos Cromañón, yo me parto, porque digo, nada, también, como les dije a ustedes, ¿no? Eran chicos como yo, nada más, eran chicos como yo que fueron a ver un concierto, que estaban contentos, que salían de la casa, y bueno, después, nada, yo he ido a ver a bandas en lugares, ya les digo, como esos y peores, y hoy digo, bueno, cuando pasó, miré para atrás y digo, no me pasó nada de milagro. Pero bueno, nada, no me quiero, estoy hablando mucho, pero bueno, la verdad que quien haya tenido la idea de hacer esta charla y haber recibido el mail que recibí, no sé cómo quedé entre los contactos de ustedes. Y ni bien lo leí, me entusiasmé muchísimo porque digo, este soy yo, ¿cómo no voy a estar? O sea, esta es una partecita mía y toda la gente que va a hablar ahí, obviamente vamos a poder hablar, podríamos hablar horas enteras.
Así que muy agradecido y bueno, muy entusiasmado también por todos sus trabajos. Y es un gran libro ese, es un gran título. Y quiero conocer esa banda que dijiste de Colombia, que no me acuerdo que sacaste el nombre de una canción. Kraken. ¿Cómo se llama esa banda? Por chat la pongo. Kraken. Pues yo nunca la escuché, nunca la había escuchado. Es bellísimo. A mí me gustaría, si me permiten hacerles una pregunta, a ver, que hablen un poquito de bandas. Hablamos del rock. ¿Con qué bandas, o por lo menos al principio, se sintieron identificadas, más allá de lo de Charlie, más allá de lo de Federico Moura, que me parecen importantísimos? Y sí, es verdad, nacieron el mismo día y el mismo año. Increíble. Pero bueno, nada, hacer una pequeña revisión, a ver qué los movilizó en esos primeros años y después, nada, de qué banda se volvieron locos y empezaron a comprar todos los discos y bueno, todo eso que nos pasó en nuestra adolescencia, más o menos somos de la misma generación. Gracias, Pablo. Creo que Josefina iba a decir algo antes de darle la palabra a Rosana. Yo estoy aquí en modo profesor, qué pena. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, estoy muy contenta, muy agradecida por esta convocatoria que a mí me llegó a través de una compañera de la Universidad Nacional de La Plata, del área de letras. Yo soy licenciada en letras en la Universidad de Buenos Aires y estoy haciendo la maestría en literatura argentina. Ya la hice, estoy escribiendo la tesis en la Universidad Nacional de Rosario, y mi tema de tesis de maestría es la revista Cerdos y Peces, la expresión de la transgresión en la posdictadura. Me pareció súper interesante todo lo que dijeron, me parece muy lindo poder encontrar estos espacios de encuentro, como decían todos los que hablaron antes. A mí me cuesta un poco poder enganchar en el ámbito en el que estoy, digamos, poder poner en valor el trabajo que hago con la revista dirigida por Enrique Sims, que seguramente todos ustedes conocen. Me costó mucho que me aceptaran el tema de tesis, digo, porque hace un rato alguien mencionó, creo que fuiste vos, Daniel, cuando empezamos a pensar en el rock para poder investigar, cuando el rock se hizo grande y entonces lo pudimos interrogar y lo pudimos llevar al campo de la investigación. A mí me costó mucho en los espacios en los que estoy, poder validar mi tema de tesis, y dentro del área de las letras, por suerte tenemos el estudio de publicaciones periódicas, en donde trato de sumarme en todos los coloquios, congresos y encuentros, pero es un poco todavía inexplorado. Particularmente el tema que estudio yo, la revista Cerdos y Peces, es un tema absolutamente inexplorado. O sea, la tesis que yo termine va a ser la primera tesis sobre esa revista. Así que bueno, mi agradecimiento a esta charla, la invitación a esta charla. Me quedé pensando en el título del libro, me quedé pensando porque justamente hace muy poco tiempo hice un seminario con Martín Cervelli, y hablábamos mucho en ese seminario sobre la territorialidad en el rock, sobre los espacios, bueno, un poco también lo que desplegó Josefina con respecto al rock platense, bueno. Y en el último encuentro de ese seminario planteamos un poquito la pregunta de 2004, qué pasó en Cromañón, o sea, largamos con la cueva
largamos con La Perla del Once, siempre hablando de espacios, ¿no? El rock en espacio. Pasamos a hablar, por supuesto, de todo lo que es la primera parte de mi tesis, que es el underground porteño de la década del 80, de la postdictadura, de la transición democrática, Cemento, Paracultural, Medio Mundo Varieté. Einstein. Luego, lo que fueron los espacios en la década del 90, que sería el segundo capítulo de mi tesis. Ya ahí hablamos más del Dorado, del Morocco, de Nave Jungla, de otra clase de espacios, de Bolivia, por supuesto. Y luego llegamos a 2004 y hablamos de Cromañón. Por supuesto que yo estuve en lugares mucho peores que Cromañón. Y la pregunta que se soltó ahí fue, Cromañón representa un momento bisagra para el movimiento del rock, y yo que soy bastante mayor y que mi vínculo con el rock tiene que ver con mi adolescencia, con haberme criado o haber crecido en Cemento o en Palladium, particularmente con Redondos, dije, Cromañón mató 194 personas y al rock. No tuve problema en decirlo, ¿no? O sea, y como los participantes del seminario eran todas personas mucho más jóvenes que yo, sintieron como que yo hacía como una aseveración tremenda. Y bueno, me hicieron una devolución comentándome cómo después de 2004, más allá de la música indie, sino más viniendo hacia ahora, hacia Elegante, hacia todos los productos que por ahí rescatan, como decían antes ustedes, el gesto del rock, el gesto de, no sé si decir contracultura, porque me parece que contracultura es una palabra más asociada a otra, claro, pero digo sí, un gesto rupturista, un gesto transgresor, con otro zeitgeist, en medio de otro clima de época, digo. Entonces, yo me quedé escuchando muy atentamente, sintiéndome muy vieja frente a todas esas cosas, pero tomando todo lo que estos chicos me decían, y pensé que se había cerrado un ciclo, que por ahí, como yo tengo una edad en la que realmente curtí Cemento, Palladium, Paracultural, Medio Mundo, Halley y todo, ese mató al rock había sido una expresión subjetiva aparte de un enojo de me sacaron esto con lo que yo me crié, con lo que yo formé parte, ¿no? Se cerró un ciclo y por eso digo, y quiero traer acá la pregunta en función de algo que también dijiste vos, Daniel, el título del libro, Después del final. Hay un cierre, hay un momento bisagra que permite la apertura de otra clase de movimiento. Indudablemente después de 2004, todas las prácticas del rock en los diferentes espacios, por lo menos acá en Cava, fueron muy distintas. Yo cuando enseño en la escuela secundaria la historia del rock, que hace 15 años que lo enseño en la escuela secundaria en quinto año, muestro, antes lo hacía en papel y ahora lo hago en las pizarras, lo que era el baño de Cemento. Yo vivo acá en Capital Federal y para nosotros decir el baño de Cemento era como algo icónico. No sé si vieron seguramente el documental de Cemento, ahí aparece la imagen del baño de Cemento. Entonces, cuando yo después de muchos años fui a ver una noche fui a Cromañón y me tocó ver a la banda Miranda y sentía tanto olor a perfume y tanta chica maquillada y tanta cosa, sentí que ahí había otro, y no había pasado todavía, pero había un cambio de época. No estoy
haciendo un juicio de valor. Estoy simplemente describiendo y dejando para que pensemos esta pregunta a partir del título del libro. Después del final, ¿qué vino después del final? Muchas gracias. Gracias, Roxana, gracias, Pablo también, y quedan flotando, no sé si querían cerrar, Román, Josefina, Daniel, con algo respecto al libro, alguna particularidad, quedan flotando esas preguntas, y también hay una en el chat a propósito de la película Ya no estoy aquí, de Frías de la Parra, posiblemente la han visto, Román, en el caso de Román todavía no, pero queda flotando también esa pregunta, además de lo mencionado, lo planteado y lo dicho por Pablo y por Roxana. Yo creo que este tipo de reflexiones le agradezco a Roxana y a Pablo, sus comentarios y el compartirnos su punto de vista. Voy a tomarme voy a responderle a Pablo. Yo crecí escuchando los Beatles para mí fueron lo máximo. Hasta que empecé a escuchar Charly García y encontré que el rock en español tenía sentido, que tenía cosas, que me decía cosas lindas, pero también cosas duras. Y eso me llevó a escuchar otras bandas, Prisioneros, Los Redondos de Ricota, para mí es mi banda favorita de Argentina. En Colombia, las 1280 Almas, gente que estaba diciendo cosas importantes, gente que estaba asumiendo una posición desde. Y me llamó muchísimo la atención precisamente esas bandas, el escucharlas y el escucharles sus discursos, era cómo se estaban convirtiendo en sujetos políticos y cómo estaban haciendo el rock precisamente unas prácticas culturales, unas prácticas comunicativas, que es desde donde particularmente me paro yo, nos paramos, Enrique, Sergio y yo, para hacer ese en nuestro capítulo, precisamente es desde las prácticas comunicativas. Claro, obviamente esto está atravesado por Stuart Hall, por Manuel Castells, esa concepción de las prácticas sociales, de las prácticas culturales, de las prácticas comunicativas, cómo desde ahí nos paramos para hacernos visibles en una esfera pública y decir aquí estamos, aquí somos, aquí pensamos. En algunos casos para reproducir algunos discursos dominantes, en otros casos para interpelarlos y asumir posiciones de resistencia. Resistencias que van desde lo lírico, las letras, desde lo musical hasta lo estético. Y quiero cerrar con Charly García y sus uñas pintadas de plateado y sus manos pintadas de plateado. Eso fue un rompimiento enorme. Y quiero terminar haciéndole una pregunta a todos ustedes. Aquí la mayoría son argentinos. Hay un compañero colombiano por ahí del Valle del Cauca que acabo de ver en el chat. Y dirigía a Josefina. Josefina trabaja mucho el tema del rock barrial, que me parece una cosa maravillosa, esa concepción del rock barrial. Aquí en Colombia nosotros lo vemos muy desde los géneros, con algunos sectores, el punk, el metal en los sectores populares, todo ese discurso transgresor, que además tiene muchísima fuerza en los 80, donde no había muchas oportunidades para los jóvenes, no es que ahora ya más, pero digamos no hay una perspectiva esa del rock barrial. Antes de comenzar la charla, Lautaro hablaba del fútbol. El fútbol también hay una sensación del fútbol barrial en Argentina, es así de fuerte. Hay una especie de relación entre ese rock barrial y esa perspectiva del fútbol. Estoy haciendo la pregunta desde la más honesta de las ignorancias, pero quiero aprovechar que está aquí con ustedes. Bueno, aprovecho para retomar un cachito, voy a volver igual para la pregunta que había hecho Román, pero bueno, agradecerle las intervenciones de Pablo y de Rosana, que vamos a esperar tu tesis muy ansiosos y ansiosas. Y sí, Pablo, yo te escuchaba hablar y estaba haciendo un esfuerzo para no largar, que es un tema como que a veces yo siento que me pongo un poco en piloto automático para contarlo porque te remueve absolutamente todo. Ahí les pasé la recomendación de un documental que es súper triste, pero es un producto así estético para mí muy lindo, para
para que lo puedan ver. Yo quería retomar, Román, lo que vos planteabas acerca de la investigación y las investigaciones sobre rock y sobre música, sobre rock específicamente, y también de cara a lo que nos convocaba acá. Yo cuando hablaba, sí, asentía plenamente, y también me iba acordando cómo desde que uno empezó a estudiar rock hasta hoy, digamos, afloran otro tipo de producciones, otro tipo de abordajes en la investigación. Pensaba yo, las primeras cosas que leí más desde el campo de las ciencias sociales, los estudios sociales de la música, tenían que ver con estudios de narrativa. Muchos trabajos que analizaban letras de canciones. A mí me encantaban, pero yo decía, yo no quiero hacer esto. No, me gustan, lo sigo leyendo, qué sé yo, pero siempre era como que había, y también digo desde ese abordaje muy de reflejo, ¿no? De las letras que reflejan lo que pasaba en el país, como que había una moda enorme de trabajos como de ese palo, y después yo creo que fueron pasando también, así lo mismo pasó con la juventud, ¿no? Los trabajos que era, bueno, o estos también que decía Daniel, lo identitario y lo juvenil para pensar el rock, bueno, millones de artículos y producciones en torno a esos temas. También me parece que hubo un cambio de época muy marcado, que creo yo que fue lo que también generó que se le empiece a hacer otras preguntas a la música y al rock. En parte pensaba un poco primero los años 2000, digamos, la primera década del 2000, como abriendo un nuevo panorama en toda Latinoamérica, sobre todo con gobiernos más de corte democrático participativo, ¿no? Frente a otros gobiernos más de corte difusionista, y cómo estas nuevas propuestas de los gobiernos, este acercamiento, este interés por la cultura, cuando digo interés, no es un juicio de valor, no sé que sea positivo o negativo, sino digo, hay acciones concretas de los gobiernos para empezar a poder pensar el vínculo con la cultura, para articular, para dialogar. Ahí se abre todo un mundo, ¿no? Sobre todo en el rock, digamos, que es la postura que los rockeros tienen frente a la gestión estatal. Pero me parece que este acercamiento de los gobiernos y este interés de los gobiernos hacia la cultura pone sobre la mesa y abre todo un nuevo campo de debate y de producciones sobre eso, que tienen que ver con empezar a pensar la relación entre música y trabajo, por ejemplo, con la gestión cultural. Todos los debates que se abren acá en Argentina a partir de la sanción de la ley de la música, ¿no? Todo lo que eso vino a traer y a poner sobre la mesa y a mostrar, que tienen que ver también con el lugar que tiene la música en nuestras vidas, con las cuestiones más que tienen que ver con la cuestión laboral, como decía, con la producción, con la independencia, ¿no? Con estas nociones de independencia, autogestión. Y me parece que también hubo un corrimiento, como vos decías, de estos estudios más que por ahí miraban narrativas o más también históricos en un punto, a empezar a mirar más los circuitos de producción, de circulación y de consumo de la música. Parece que ese giro hacia Williams, hacia lo material, fue bien notorio y se nota en las producciones cuando uno hace una genealogía de esos estudios. Y también ahora pensaba, bueno, por ejemplo, los estudios sobre género también, ¿no? Como todo un clima de época verde nos lleva a mirar también, empiezan a aflorar un montón de estudios sobre género, hacerle preguntas sobre las masculinidades y sobre las mujeres en el mundo de la música y demás al rock. Y ahí un poco uno con lo que decía Rosana, que me colo a responder una pregunta que no es para mí porque el nombre del libro no lo puse yo, pero pensaba esto después del final, ¿no? Yo por lo menos creo que Cromañón fue un hito, digamos, no solo en la historia de rock de nuestro país, sino fue un hito en la sociedad en general. Hay lugares donde la movida cambió un montón, como es en Cava, como es en La Plata. Se hizo, pero también fue un antecedente. Yo particularmente ahora estoy trabajando cuestiones de seguridad en el mundo de la música, entonces me llevó a mirar muchas cuestiones más del derecho, cosas que también han pasado en el fútbol como antecedentes de inseguridad en el mundo de la música, del riesgo y demás. Me parece que sí, que ese fue un final.
fue un final. No sé si fue un final para todos los campos, digo, uno va a un boliche, tal vez, no sé si de rock ponerle acá en La Plata, pero sí de algún otro género musical, algo más boliche, digo, para salir a bailar o tropical o lo que sea. Y sí, tal vez es un lugar que tiene salidas de emergencia y luces, pero bueno, te cachean y te tocan de cabeza zapatillas. Acá en La Plata, por ejemplo, y también se ven en otros lados que he ido a ver bandas, cuando tocan bandas del palo barrial, está lleno de policía, está gendarmería en caballos, cuando tocan bandas de otros palos no te revisan para entrar, digo, se siguen traduciendo esas políticas diferenciales también, ¿no? Por estilos, por gustos musicales, yo creo que eso todavía está, así como pasó en Cromañón, que también porque, digamos, era una banda que convocaba a determinados sectores sociales, que iba a determinado público a verla, y también por eso se arman estos corrillos de, bueno, en Cromañón funcionaba un barrio, porque a las madres, en el baño funcionaba una guardería, porque a las madres adolescentes no les importa, digo, y se comprobó que es mentira. Pero todas como operaciones discursivas, ¿no? Que unen el estilo musical, la clase social, bueno. Y por ahí, y para cerrar, esto para lo que decía Daniel, digamos, Semán y Vila, que son los primeros, se puede decir, que usaron la categoría de rock barrial y que hicieron la caracterización famosa que todos hoy ponemos ahí medio nota al pie sobre el rock chabón. Ellos lo definen como un rock futbolero, dicen, y argentinista, ¿no? En esto de que saca de la cancha toda esta idea del aguante, el aguante al club de fútbol traducido a el aguante a la banda. Y también hay un concepto interesante de ellos, creo que es de Semán, solo, no de Semán y Vila, que es, ellos dicen algo así que el rock barrial le da mucha importancia, o en el rock barrial tiene más importancia la contraescena. Digamos que el público cobra un sobreprotagonismo, por un protagonismo excesivo por sobre la banda. Y eso también fue algo, se supone, sacado, ¿no? o heredado de algunas prácticas de fútbol de las hinchadas. Entonces se hace mucha homología. Ahí yo creo que hoy actualmente las bandas que se etiquetan de rock barrial, que son pocas, no creo que tengan mucho de esas prácticas, de esas bandas de fines de los 90 que, como decía Pablo, tenían unas características muy específicas, ¿no? Más conurbanas, más de barrio, de la esquina, digamos, pero no sé si hoy se conserva, pero sí que es una de las características de cuando uno ve o piensa en bandas clásicas argentinas de rock barrial, que puede decir, bueno, la 25, la Renga, Gardelitos, Callejeros, puede ser que haya algunas conductas similares a lo que pasa en el mundo del fútbol. Y después me había olvidado, para terminar, Pablo, yo tenía 14 años y en mi carpeta del secundario tenía pegadas letras de canciones de Box Day, pero por esto de ser hija de un padre hippie, digamos, también, así que escuchaba mucho Box Day, me gustaba mucho León Gieco. Después me hice muy fanática de Charlie y de Ataque 77, entonces me vestía un poco de rolinga para ir a ver a bandas de ese palo y después me sacaba todo eso y me ponía una cadena y me iba a ver a Ataque. Así fue mi inicio en el rock. Muy bien. Yo quería agregar, bueno, varios comentarios, creo que podríamos quedarnos hasta mañana acá, pero nos van a echar de la maestría. En algún momento de la noche seguro se va a terminar la actividad. Yo quería un poco comentar, porque me parece que es interesante las referencias que ha habido a la cuestión de Cromañón, ¿no? Yo estoy en Paraná, en Entre Ríos, trabajo en la universidad acá. Como les decía antes, Paraná es una ciudad relativamente chica, a pesar de ser capital de provincia. Y entonces pensaba, bueno, ¿cómo pegó Cromañón en la cultura rock de esta ciudad, que por ahí no tiene bandas de rock barrial tan marcados, si bien hay algunas bandas que podrían ir por esa línea. Y pensaba un poco, nosotros hicimos varias entrevistas para una investigación que terminó este año, las hicimos justo antes de la pandemia, o sea, terminamos en 2019 con las entrevistas,
Y entonces me acuerdo de varios músicos que comentaban algo que tenía que ver un poco con el efecto de Cromañón, que era, bueno, lo que nosotros vemos acá es que nunca tenemos lugares para tocar. Y en eso hay épocas buenas y épocas malas. Y la post-Cromañón fue una época mala. ¿Por qué? Porque se cerraron todos los lugares, porque obviamente las organizaciones del Estado en todas las ciudades del país empezaron a controlar cosas que antes no se controlaban. Eso implicó que se cierren un montón de salas culturales, de cines, de teatros, o sea, no solamente vinculados al rock, estoy hablando más en el interior del país, o sea, por fuera de capital, porque no contaban con salida de emergencia, no tenían matafuegos, no tenían luces marcando las salidas, o sea, un montón de cuestiones de seguridad que se empezaron a ver a partir de Cromañón, como siempre, ¿no? Causa-efecto, después de la tragedia salen los controles. Y que no afectó solo al mundo del rock. O sea, en las ciudades del interior más chicas, en general, no hay muchos lugares para tocar rock. Hay lugares culturales que hacen tanto una obra de teatro como un recital de punk, como una muestra de fotografía, y se vieron afectados por igual. Entonces, ahí eso fue como una especie de final, hablando de esto, ¿no? Después del final, fue una especie de final en ese momento para la escena local, que después resurgió mucho con todo lo que pasó después en los años posteriores, que hubo toda una época de más bonanza económica, donde la gente gastaba más en sus consumos culturales, entonces salía más a ver bandas, a los bares y demás. Y me parece que ahora en eso, y un poco también planteo el interrogante, porque es algo que tendremos que responder desde las universidades seguro a futuro, me parece que ahora estamos atravesando la salida de un segundo final, que fue la pandemia también, ¿no? Para los sectores culturales. Por otras razones, con otras características, pero la pandemia afectó no solo a las bandas de rock, sino a la infraestructura para la creación cultural, o sea, los bares, las salas, los circuitos. Me parece que ahí se imponen preguntas nuevas, renovadas, ¿no? Que son preguntas que quizás el rock ya se hizo después de Cromañón, pero que ahora son mucho más amplias y de más alcance, y bueno, y es cómo se sale de esto y cómo se generan nuevos circuitos. Yo la semana pasada fui a mi primer recital después de 2 años, y había muchísima gente, y la gente estaba desesperada por escuchar música en vivo y por estar ahí y bailar casi, les diría, cualquier cosa, porque era un recital donde había una banda de heavy, una banda de reggae, una banda de ska, o sea, era una mezcla de estilos, y los metaleros bailaban ska y escuchaban reggae, o sea, era como una pasión puesta de nuevo ahí en el lugar, en poder compartir ese momento de la música en vivo, y eso impone un montón de preguntas también a futuro, y seguro van a salir muchas cosas que hoy ni percibimos, ¿no? A futuro, como parte de este nuevo recomienzo, ¿no? De un después del final nuevo, que es el después de la pandemia. Cierro también como Josefina, un poco comentándole a Pablo, quería mencionar 2 bandas, porque él había preguntado por bandas. A mí una cosa que me voló la cabeza fue a los 15 o 16 años un recital de Papos Blues en el Anfiteatro de Paraná, que lo trajeron desde alguna gestión municipal bastante ignorante para el Día de la Madre, porque era la época en que había pegado el tema Mi Vieja de Papo, y se les ocurrió que era un buen plan traerlo para el Día de la Madre, y bueno, fui muy temprano y entonces vi toda la prueba de sonido. Y la prueba de sonido fue al rayo del sol, 3 de la tarde, y eso fue como un antes y un después de mi adolescencia. Y después otra banda que mucho más reciente, que yo relevé para mi tesis en Rosario, es una banda que se llama Lesbiano, que no hace rock, hace dubstep, electrónica, pero tiene mucha actitud rockera, así que bueno, aprovecho y la comento porque no es tan conocida, pero me parece que es una banda muy interesante de escuchar por la estética que propone, porque hace rock desde la electrónica, claramente hace una propuesta rockera. Voy a buscar. Así que bueno, con eso cierro el comentario. Yo aprovecho y le hago propaganda al rock colombiano. Hay una banda colombiana que a mí me encanta, y sobre todo que han logrado, son unos letristas maravillosos, pero han logrado narrar muy bien el conflicto. No solamente el conflicto armado, sino cómo ese conflicto nos afecta en la vida cotidiana. Son las 1280 almas. Súper prolíficos, tienen muchos discos y cada disco es una cosa maravillosa. Ellos eran la gran banda, eran la promesa. En los 90 fue la primera banda en firmar con BMG,
y BMG les dijo, listo, sacaron un disco, les dijeron, bueno, ahora sí, para girar por Latinoamérica y todo eso, tienen que bajarle el tono a las letras. La banda dijo, no, preferimos seguir siendo una banda de rock bogotano. Entonces BMG contrató a los Aterciopelados, que es la banda colombiana conocida por excelencia, pero eran los segundones en esa época. Entonces les recomiendo eso. Es una buena muestra de ese rock típico colombiano, con ese sonido, esa característica que tiene el rock en general, y es que en cada país, en cada ciudad, logra volverse un simbiote con esas otras prácticas y esas manifestaciones artísticas, culturales, musicales de cada región a la que llega. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio. Quedó ahí, gracias a ustedes, Daniel, Josefina, Román. Quedó igualmente flotando, no sé si en el caso de Josefina o Daniel tuvieron oportunidad de ver la película, la que hace referencia a Sandra en el chat. ¿Cuál es la película? Perdóname, no. Ya no estoy aquí, de Frías de la Parra. No sé si tuvieron oportunidad de ver. Sí, está en Netflix la película. A mí me conmovió mucho cuando la vi, porque me parece que es muy actual y que además para el área de los estudios culturales viene bien. Véanla después cuando puedan, está en Netflix la película. Creo que estuvo nominada como película extranjera al Oscar, pero no ganó. Pero está muy interesante porque bueno, es como una especie de etnografía también de la situación de vulnerabilidad de los jóvenes en Latinoamérica y cómo van remixando distintas tradiciones, así como hablaba Josefina antes, de esto de la selección, de la tradición selectiva de Williams, cómo se advierte en la película, y también el tema de las lenguas y la condición migrante, y cómo la música atraviesa, y además, bueno, véanla. Y en todo caso, me conmovió mucho también el testimonio de Pablo Milani, que llega al MIT por el azar del éter, y también de Roxana, que está haciendo su tesis acá en la maestría en literatura sobre ese tema que resulta espinoso tal vez para la crítica literaria, y cómo se posiciona ante el tema. Y bueno, y además me emociona, bueno, porque me parece que también esta conversación es en memoria de Sergio, que era un ser luminoso. Yo lo conocí bastante también. Escribí para su revista de la Universidad de La Sabana. Era un ser luminoso. Y yo creo que, y bueno, y estas casualidades que nombraban de fechas y cosas, como que hay algo fantasmático en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que rodeó la conversación, y bueno, y eso me gratifica. Y también, bueno, decirles que el espacio está abierto, porque es una conversación que tal vez recién se inicia, y que tal vez se puede. Román, no sé, Román también está en la Universidad en Paraná dirigiendo la Tecnicatura en Gestión Cultural, que tiene que ver con estos temas. Nosotros trabajamos en todas las cuestiones, bueno, lenguajes contemporáneos, culturales, y la música, obviamente. Así que la maestría en estudios culturales y el núcleo C y la Universidad de Rosario quedamos a disposición para continuar esta conversación, como se llama el ciclo. Está sonando el celular, disculpe. Bueno, muchas gracias, Sandra, y bueno, y a todo el equipo de la maestría. Para mí, como dije antes, es un gusto enorme poder volver a las aulas, aunque sea en este caso virtuales, de la universidad. Creo que la conversación que tuvimos es una punta de ovillo o varias puntas de ovillos muy grandes, y que podrían dar para muchas charlas más. Me parece que todo lo que se comentó acá, bueno, la tesis que está haciendo Rosana, que me parece, la quiero leer, me parece que
Cerdos y Peces es un mojón de la cultura argentina que amerita no solo una tesis, amerita libros y bueno, indagaciones muy profundas. Yo ahora últimamente también me he estado preguntando mucho por algo que veo desde mi cotidianidad, que son las realidades de las escenas de las ciudades del interior de Argentina, porque el rock en Argentina siempre se hizo entre Buenos Aires, La Plata y algo de Rosario, Córdoba y Mendoza, que son las ciudades más grandes. Y entonces empecé a indagar un poco también en eso, ¿no? ¿Qué pasa con las pequeñas ciudades? Y empecé a encontrar que desde el 2005, 2010 a esta parte se han escrito un montón de libros, muchos muy amateur y de periodistas, y no investigaciones sociológicas, ni antropológicas, ni culturales, que registran las voces de esas personas que se están empezando a morir, claramente, por su edad, digamos que son los pioneros del rock en La Pampa, en Chaco, en Formosa, en Misiones, y cuánto también hay para hacer ahí, ¿no? En todo lo que está como fuera de los radares, porque eso también es como una especie de gran underground, que sería como todo lo que no está en los radares, digamos, de los medios que difunden y que nunca hubieran llegado a esas producciones ahí. Me parece que la investigación sobre rock en todo esto que venimos hablando claramente está muy lejos de un final. La investigación que cada uno de nosotros está haciendo tiene mucho futuro y creo que, como decía recién, y bueno, también quisiera, si alguien quiere aportar algo más antes del final de esta charla, yo sigo pensando en que la pospandemia es un nuevo comienzo para la cultura. Creo que impone un montón de preguntas sobre la digitalización, sobre los consumos culturales, sobre la formación de públicos, sobre las condiciones de seguridad de forma mucho más ampliada. Me parece que surgen ahí preguntas novedosas que muchas todavía no las empezamos a formular. No sé qué opina Daniel, Josefina, pero creo que ahí aparecen las preguntas del futuro, van a tener que ver justamente con la post-pandemia. Sí, yo ahorita estoy precisamente haciendo como una especie de diagnóstico de qué ha pasado. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Qué está pasando ahora que ya está saliendo? ¿Cómo fue esos ensayos y esos toques en diferido a través de estas plataformas, imaginándose al compañero para luego poder hacer los lives e imaginarse al público? ¿Cuáles son esas transformaciones que se dan en las bandas y también desde la perspectiva de los consumos? ¿Cómo se consume, no? ¿Cómo dispositivos digitales como estos empiezan a generarnos espacios dialógicos con esas bandas, ¿no? Donde ya yo podía meterme y escuchar al artista hablar e incluso hacerle preguntas a través de un chat. Esa clase de cosas que yo creo que también, como dices tú, Román, es terrible todo esto, pero también es un inicio a una nueva serie de prácticas en la producción, en los consumos, y que hay que mirar. Ojalá en un segundo tomo de este libro, ojalá incluso a partir de espacios como este que podamos encontrarnos y decir, ¿por qué no hacemos esto? Miremoslo de manera comparativa en Argentina, Colombia, conseguirnos a alguien de México y hacer algo grande, algo chévere que nos permita incluso mirar esto desde una perspectiva un poco más profunda. Entonces, o sea, literalmente digo eso y me retiro lentamente. Josefina, no sé qué tengas. No, algo chiquitito que sí, a mí me parece que es un segundo hito, digamos, o es otro evento totalmente disruptivo y que va a traer y ya trajo un montón de cambios y reflexiones que nos quedarán por hacer. Pero pensaba así como tres cosas en particular que a mí por lo menos me llamaron la atención y las estoy empezando a pensar. Una, y también retomando lo que decía Daniel, tiene que ver con para mí como la elitización de la cultura generada a partir de la pandemia, sobre todo los consumos, sí, o sea, ese cruce entre producción, consumo y clase, me parece que es algo que vamos a tener que darle lugar y pensarlo. Después, claramente, las cuestiones de seguridad y cuidado, porque
trae, digamos, trae una nueva variable a lo que ya se venía discutiendo y trabajando en el campo de seguridad de los espectáculos masivos en general. Y después me parece otra cosa que tiene que ver con la parte de poner otra vez en debate la cuestión de la precariedad, ¿no? Del trabajo artístico, y me parece que es grave o me preocupa volver a escuchar el arte como una necesidad de segunda, ¿no? Siempre esperando que se resuelva todo lo otro para ser atendido, como que eso a mí particularmente me enoja y me cansa también, y entiendo a quienes viven de eso o quieren vivir de eso más que a mí. Pero es para seguir pensando. Me parece que si bien se logró, ¿no?, todo un estatus del trabajador artístico, el trabajador cultural y los espacios, sigue siendo bastante deficiente, y la pandemia puso a la luz también eso. Así que nada, eso, y aprovecho para, ya creo que así estamos cerrando, agradecer la invitación a Román, a Lautaro, a Sandra, a todos los que están acá, por los comentarios, por quedarse hasta casi las 9 de la noche. A Daniel también un gusto volver a cruzarnos, y bueno, ojalá que sea el comienzo de otras charlas, porque podemos seguir y seguir conversando sobre rock. Muchas gracias, Josefina. ¿Se puede conseguir fácil el libro en Buenos Aires? ¿O no tanto? No. Se puede conseguir, lo pueden adquirir online en Publicaciones Unisabana. Así, ahorita lo pongo por acá. Está el ebook. A Román y a Josefina todavía no les ha llegado la copia física, pero bueno, se me cae la cara de la vergüenza. Pero bueno, pero se consigue como ebook también ahí en la página, y por ahí el ebook es más maleable en términos de la llegada, pero también creo que tienen envíos. Discúlpame, ¿podés repetir la página que dijiste, Daniel? Ahí en el chat puse. Si pones eso en la barra de búsqueda, te manda inmediatamente. Está bien, no lo vi. Y una cosa más, Rosana, voy a estar muy a la expectativa con tu tesis de ese templo de revista que fue Cerdos y Peces. Bueno, yo te agradezco, Pablo. Yo estoy también muy ansiosa con que mi directora de tesis me pueda permitir avanzar un poquito más para poder darle un cierre a esta tesis de maestría, más que nada porque estoy ya pensando otros proyectos vinculados con la revista, y aprovecho para comentarles que me convocaron a través de la gente de AIRA. Estamos digitalizando toda la revista. Yo tenía, por supuesto, toda la revista digitalizada, pero algunos números los tenía la digitalización para poder hacer mi tesis, o sea, algunos no estaban aptos para la publicación en un sitio como es AIRA. Así que bueno, estamos retocando todo eso, y yo estoy haciendo el índice y la presentación de la revista, así que en breve tendrán los 59 números para poder mirarlos. Es una gran ¿Pudiste noticia. charlar con Enrique Sims ya? Sí, hablé varias veces con Enrique Sims. Además, bueno, digamos, que está un poco delicado. Sí, ahora en este momento, si lo que pasa es que yo a Enrique Sims lo conocí en la época en que yo frecuentaba esos lugares como parte del público. Luego tuve un par de charlas con él, pero la perlita por ahí de mi tesis es que yo pude entrevistar a Andrea Álvarez, o sea, a Vera Land, que Vera Land no ha hablado con nadie hasta este momento, y la única palabra la dio a Juan Mendoza cuando se editó el último número, digamos, de Cerdos y Peces, que vendría a ser el 60, que no sé si lo conocen, fue editado en formato de libro. Acá sí, un libro así. Acá lo tengo para mostrarlo.
en realidad es un libro, no es una revista, ¿no? Y bueno, Andrea Álvarez acá habló, pero bueno, yo tuve el testimonio de ella, tuvimos un par de... Vieron que la pandemia, la cuarentena un poco también sirvió como para que algunas personas que también estaban encerradas y demás tuvieran un poquito más de ganas de conversar. Y yo ahí cuando vi esa vueltita entré a contactarme con Ricardo Ragendorfer, con Sims, con Mauricio Kurkvar, con Jorge Gumier-Meyer y bueno, con Andrea también. Así que bueno, ojalá que pueda pronto, por lo menos que puedan pronto ver los números digitalizados en AIRA. Ahora estoy más entusiasmado con ese laburo que estás haciendo. Bueno, yo no sé si alguno participó, acá en Buenos Aires se hicieron 2 jornadas sobre el rock. En la Universidad de Buenos Aires, en la sede de Puan, y en el teatro, ¿cómo se llama? Centro Cultural de la Cooperación. Sí, nosotros participamos con... Creo que ¿Alguien estuvo? Josefina, vos estuviste ahí, nosotros participamos con el proyecto de investigación de UNER. Yo no estuve, estuvo el equipo de la investigación, tuvieron 2 compañeros del equipo de la investigación, y si no me falla la memoria, no sé si no se cruzaron con Josefina allá, o no sé, algo creo que me comentaron después de que habían estado charlando allá en el Centro Cultural de la Cooperación, sí. Bueno, yo estuve en las dos jornadas exponiendo distintos tramos de la tesis, así que bueno, esas ponencias están ahí dando vueltas, y hay también algún artículo en la revista Palimpesto, en una revista chilena, algún par de revistas que están ahí dando vueltas. Si dejan algún correo, los puedo pasar. Ahí va el mío. Ahí te lo pasa Rosana, particularmente Pablo, creo, ¿no? El mail por mensajería. Gracias. Nuevamente vamos cerrando. No sé si alguien más tiene que agregar o comentar algo, pero enorme agradecimiento. Ojalá que efectivamente todos estos desafíos que se abren en el área, todos estos desplazamientos y los nuevos destinos y retos de la investigación en el campo de la música, del rock, de la cultura, ojalá que nos encuentren en próximos encuentros de este tipo u otros. El contacto está generado. Gracias a todos, Josefina, por la generosidad, Román particularmente por gestar este encuentro, y a todos los que participaron. Ojalá que podamos vernos pronto y quedamos en contacto. Muchas gracias. A mí me encantaría que la próxima charla sea en la misma Universidad de Rosario, presencial, y bueno, así la conozco, que ya me entusiasma conocerla, que no la conozco. Posiblemente ya con otro libro, con la tesina o con la tesis de Roxana, otros trabajos de Roxana, claro. ¿Sí? Claro, estaría bueno que presente la tesis en la Universidad de Rosario. Mirá que muchísimas gracias por la invitación. No es que te estoy poniendo presión, pero bueno. Estoy buscando evaluadores, así que alguien de este área, digamos, me parece que vendría muy bien. Quiero desnivelar, que no sean todos del palo mío, porque me está costando un poquito así que pensé alguien de periodismo, y si no por ahí alguien de estudios culturales, me parece que me vendría bien para que no me maten tanto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a la maestría por la invitación y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Gusto. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.